vamos a ver el entendimiento, entendiendo el Evangelio y la aceptación. Vamos a ver este tema muy importante, en el cual vamos a ver el deseo de Dios. Porque en el corazón de Dios hay un deseo. ¿Estamos acá? Y el deseo de Dios es que toda la humanidad, todos, dicen que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan, le den la espalda a Satanás y puedan volver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el deseo de Dios es que quiere que toda la gente salga del estado de orfandad, del estado de incredulidad. ¿Estamos acá? Y nosotros como iglesia tenemos que entender el deseo de Dios. Si no entendemos el deseo de Dios, va a pasar lo que dijo Jesús en San Mateo. Como dijo pastora, no se enciende una luz y se pone, no en el que dio ahorita, dice, no se enciende una luz y se mete en un cajón, sino que se enciende y se pone ¿en qué? En un monte alto, para que alumbre a los que están. ¿Los que están en qué? En oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nosotros la iglesia, la mayor parte, quizá acá no, pero en Alvarado pasa, la iglesia ha hecho, la iglesia se ha encajonado. ¿Dónde? Hemos hecho lugares bien bonitos, la verdad que, gloria a Dios, porque se vale, Dios da los recursos. Eso no es ningún problema, porque la iglesia se debe reunir, amén, y debe tener un lugar para exaltar al Señor. Pero la iglesia está muy encajonada. Nos hemos enfocado en traer mucha gente que venga a la iglesia. Hacemos congresos, hacemos programas para que la iglesia se llene. Pero allá afuera hay un mundo que se está perdiendo. ¿Estamos acá? Y nosotros tenemos que entender el deseo de Dios. Y tenemos que entender qué es el Evangelio y qué sucede en la aceptación. En una iglesia tenemos gente que no sabe cuáles fueron los beneficios que recibieron cuando aceptaron a Cristo. ¿Estamos acá? Y si la iglesia no conoce los beneficios, la gratitud se va a ir. Hay gente que tenemos en la iglesia, que está hoy en la iglesia, porque Dios los sanó de cáncer. Y eso es un milagro tremendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahí se quedaron sembrados. Pero al rato viene un problema y hay gente que termina yéndose. Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sus bases de declaración de fe estuvieron incorrectas. ¿Estamos acá? Porque pensamos que solamente Cristo vino a quitarme, como en mi caso, los drogadictos, los borrachos. Declaro que era una parte de los frutos del árbol que vimos ahorita, que hizo el pastor Luis, donde todos los frutos, al estar lejos de Dios, son malos. Y la gente llega a la iglesia y nosotros los pastores o predicadores, yo me acuerdo por mí, nos enfocamos en tirarle al fruto, como le tiramos al árbol de mango para que caiga el mango. Y queremos tumbar el fruto. ¿Estamos acá? Queremos tumbar ese fruto malo, hablando ya de la iglesia, y predicamos al fruto cuando lo que tenemos que cambiar son las raíces. ¿Estamos acá? Entonces la iglesia, aunque ustedes no saben que es cierto, tenemos mucha gente que está luchando contra los frutos, cuando en realidad lo que tiene que cambiar son las raíces. Mientras no haya un cambio de raíz, hermanos, la gente no podrá salir del estado de incredulidad y el deseo de Dios no se podrá cumplir. ¿Cuántos están aquí? Y la iglesia, diga conmigo la iglesia, nosotros tenemos que anunciar, diga conmigo anunciar y escríbalo, que es lo importante. Anunciar el problema y dar la respuesta. ¿Estamos acá? Anunciar el problema y dar la respuesta. ¿Cuál es el problema, hermana? Hermana, ¿cómo se llama usted? ¿Quiere ser breve? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el problema de la gente? Pero la gente piensa que el problema que tiene es que Electro los anda correteando, que la luz le llegó cara, y la iglesia piensa, tenemos que tener iglesia, que piensa que ese es el problema. Nosotros tenemos que anunciar allá afuera en el evangelismo que hemos sido llamados a hacer. Hay un mundo perdido que necesita regresar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, hermanos, hemos sido escogidos para hacer este glorioso trabajo. ¿Quiénes deben de dar respuestas a la humanidad? ¿Quiénes deben de entregar las respuestas en el púlpito? Pastores, líderes, todos aquellos que estamos tomando un púlpito. El púlpito es para dar respuestas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Anunciar el problema
y dan la respuesta. Para eso fuimos escogidos. Amén. No solo por emocionar a la gente. A mí me pasó en una etapa de mi vida, decía, Señor, ¿qué predico hoy? ¿Qué palabra le damos a la iglesia? Pero yo he comprendido, hermano, que la iglesia necesita el evangelio. El pueblo de Dios conoce muchas cosas, pero no conoce como Israel no conoció cuando el Señor vino a la tierra. Así que los problemas de la humanidad vimos hace un momento. ¿Cuáles son? Diablo, pecado y separación. Vamos a leer San Mateo capítulo 16, versículo 3 al 20. ¿Lo tenía ahí ustedes? ¿Lo pueden? ¿Yo lo tengo? Mateo 16. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿Que Él era quién? El Cristo. Cristo. Diga conmigo el Cristo. El Cristo. Ok. Nosotros, hermanos, aquí miramos algo importante, una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Y la gente tenía diversas conclusiones acerca de quién era Jesús. Y escuchamos que la mayoría tenía una perspectiva diferente a lo correcto. ¿Estamos acá? Unos decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, al ver las maravillas y milagros que Jesús hacía. Aún entre los 12 discípulos, solo hubo uno que pudo declarar que Jesús era el Cristo. ¿Estamos acá? Sí. Y aunque no me voy a meter en mucho que hay que hablar allí, hermanos, si nosotros, hermanos, no entendemos quién es Jesús, quién es Cristo, no se puede tener una fe firme. No habrá una iglesia firme si la iglesia no conoce quién es Cristo. Así es. Entonces la iglesia conoce a mucha gente, le preguntas en YouTube, conoce a los hermanos, ¿conoces a tal predicador? No, wow, tremendo predicador. Y la gente está siguiendo predicadores cuando la iglesia tiene que seguir al pastor de pastores, que es Cristo. En la iglesia tenemos gente. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en las congregaciones tenemos incluso personas, hermanos, que son obedientes a nosotros como pastores. Y le decimos, hermano, te va a tocar hacer, yo aseo, pastor. En mi caso, hermano, te va a tocar ir, yo voy, pastor. Pero allá afuera tienen un mal testimonio. Entonces obedecen al pastor terrenal, pero no obedecen al pastor de pastores. Y eso es totalmente, quiere decir que ellos no han conocido ¿a quién? Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces es importantísimo este mensaje, hermano, porque nosotros primeramente, los pastores, la iglesia, los líderes, tenemos que entender el evangelio y la aceptación. ¿Estamos acá? Sí, amén. ¿Qué es el evangelio, hermano? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es entender el evangelio? Es entender que hay un problema, pero también hay una solución. ¿Cuántos dicen amén? Preguntamos a la gente qué es el evangelio, dicen buenas noticias, pero ¿cuáles son esas noticias? Amén. Entonces debemos anunciar el problema, pero también la respuesta. El problema es, ¿cuáles son los problemas de la humanidad? El problema es que el hombre está separado de Dios. La gente allá afuera no sabe que están separados de Dios. Ellos están adorando muchas cosas, están haciendo muchas cosas, pero ellos no saben que están ¿qué? Separados de Dios. El problema de la humanidad es el diablo, el pecado y la separación. Ese es el problema. ¿Sí? Problema, diablo, pecado y separación. Por eso la gente está ¿qué? Sufriendo. ¿Cómo está la gente? ¿Están viviendo una vida feliz?
Están viviendo una vida infeliz. Ese es un problema, no es un tremendo problema. Y están queriéndolo solucionar porque la gente quiere solucionar el problema. Pero al quererlo solucionar se están cada día alejando más de quién? De Dios. Más se alejan de Dios. Este es el problema. Cuando nosotros salimos a evangelizar, tenemos que hablar a la gente cuál es el problema original, cuál es el problema fundamental. Y ellos no lo saben. Problemas heredados, causados, no por Adán, no por Eva. Bueno, y si no fueron ellos, entonces ¿quién es el culpable? Diablo. ¿Quién es el culpable de que todo este desastre ocurriera? ¿Quién? Y no sé por qué nos peleamos los pastores con los pastores, las iglesias con las iglesias, y caemos en la misma situación. Por eso es importante leer Génesis. Porque lo primero que hicieron cuando ellos pecaron es que Adán le echó la culpa a su mujer. Y la mujer le dijo la serpiente. Pero el culpable, diga conmigo, es el diablo. Así que dile, no es Chencho. Chencho. Dile, no es Chencha. Que cuidado que dan lata los Chenchos y las Chenchas. ¿Estamos acá? El problema es el diablo, el pecado y la separación. Que el hombre está ¿qué? Separado de Dios. Está en un estado de huérfano. ¿Qué quiere decir? Que dejaron de ser hijos de Dios. Ellos decidieron. ¿Estamos acá? A causa del engaño de Satanás, el hombre cayó en esa condición, en un estado de orfandad. Porque Satanás es engañador. Es el padre de la mentira. Sí. ¿Estamos aquí? El problema es que el hombre no tiene a Dios como su padre, por eso el mundo está en decadencia. Pero cuando un hombre se encuentra con Dios, con Cristo, ¿a poco las cosas no cambian? Se restaura una vida, se restaura una familia, se puede restaurar hasta una ciudad. ¿Cuántos están acá? Por eso son importantísimos los discípulos. Amén. Así que el problema, hermanos, es que el hombre fue engañado por Satanás. Juan 8:44 dice que Satanás es el padre De toda mentira. ¿el padre de qué? Toda De la mentira. Y dice, ese es el tremendo problema, que el diablo es padre de mentira. Juan 8:44. Y en Hebreos, ¿alguien puede leer Hebreos 2:15? (14 y 15). Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es. ¿Cuál leíste? A ver, desde el 14. Así que, por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es... ¿De quién habla ahí? ¿De quién habla que tuvo que hacerse hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte? ¿De quién habla? De Cristo. ¿Y qué dice el 15? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir? El hombre como siervo de Satanás, que es un siervo, un esclavo. El hombre no sabe, el ser humano no sabe que está sirviendo a quién. Efesios 2:2, ¿lo pueden leer? El hombre no sabe que está sirviendo a quién. A Satanás. No sabe, Efesios 2:2. En los cuales Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. el espíritu que operaba. Quiere decir que ellos no saben que están siendo controlados por un demonio. ¿Estamos acá? No saben, la humanidad allá afuera no sabe que está esclava de Satanás. Hay hermanos en la iglesia, escuchen esto, está tremendo, que no saben que están siendo gobernados por Satanás. Lo digo en aquellos que están viviendo contra ellos. Hay gente en la iglesia así, ¿sí o no, hermano? No estoy hablando incorrecto, estoy hablando de una realidad. ¿Por qué? Porque en el púlpito nosotros estamos hablando de otras cosas y no el evangelio.
Y mientras no entiendan el Evangelio y no entiendan qué sucede al aceptar a Cristo, qué sucedió, no conozcan los beneficios de Dios, quiere decir que las cosas va a ser muy difícil que puedan cambiarlas. Por eso el Moxani tiene un logo en sus labios y lo hemos tomado. Si cambio, vivo. Y si no cambio, muero. Así que usted sabe, si quiere seguir emocionando a la gente desde el púlpito o hablar el santo evangelio de Dios. Amén. Porque las personas no van a cambiar con mis palabras o las tuyas. Las personas van a cambiar cuando se encuentren con la palabra de Dios, que es Cristo. ¿Estamos acá? Entonces, hermano, los sufrimientos de la realidad, hermano, el hombre está ¿qué? Esclavizado por Satanás. ¿Cuántas personas están allá siendo manipuladas, gobernadas por el demonio? Y ellos no lo saben. Y nosotros acá, gozándonos, comiéndonos los manjares, diciendo, wow, Señor, yo estoy orando por la gente que quiera venir, que venga. ¿Estamos acá? Cuando el Señor dijo en Mateo capítulo, se me fue la cita, venid en pos de mí, 4:19. No, 4:19. Venid en pos de mí. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién le dijo eso? Venid en pos de mí y os haré. ¿A quién le dijo eso? ¿A la multitud o a los discípulos? ¿A quién se lo dice aquí? ¿Y los pescadores dónde pescan? ¿En las peceras? Wow, sentí la gloria, sentí el ramachanda de Dios. La iglesia quiere pescar adentro, encerrada. Y los peces mejores saber dónde están, en las aguas más profundas. ¿Cuántos estamos acá? Así que, hermano, los sufrimientos de las personas, hermanos, la realidad por el precio del pecado y el destino del infierno, hermanos, están sobre el hombre y el hombre no lo sabe. La gente piensa que se va a morir y que se fue al cielo o que no pasó a más. No saben. Como decía ahorita el pastor, los 6 frutos malos que están sobre el ser humano. Así que el problema de la humanidad, hermanos, es que el diablo lo tiene esclavizado. ¿Sí? Y el evangelio es el único que puede resolver este problema. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tiene que ser predicado. ¿Qué tiene que ser predicado? Y será predicado, Mateo 24:14. ¿Y será qué? Predicado este evangelio del reino a todas las naciones de la tierra y después vendrá el fin. Así que, hermano, el problema es que el hombre está separado de Dios a causa del diablo. El hombre perdió su imagen original. ¿Qué perdió? Perdió su imagen original. Perdió su relación con Dios y perdió la bendición de Dios. El hombre perdió todas estas bendiciones. ¿Qué perdió? La imagen, La imagen, la bendición, la comunión y la bendición. Sí, sí, está bien. Y la bendición de Dios. Y le preguntas al borrachito, ¿cómo andas? Bendecido. Y le preguntas al que adora, al satanísimo, ¿cómo andas? Bendecido. Ellos no lo saben, que están bajo una maldición. Este es un problema tremendo que está sufriendo allá afuera. Y la iglesia, el trabajo de la iglesia es llevarle una despensa a la gente. El trabajo de la iglesia está haciendo hacer un congreso bonito, no sé. Pero no se está haciendo lo que Cristo dijo que hiciéramos. Por eso Dios ha sido contundente con nosotros a través del mensaje. ¿Estamos acá? Nosotros decidimos si queremos seguir reuniendo multitud y que nos levantemos el coyote y decir, wow, cuánta gente reunimos. Y resulta que se va a ese evento que no tuvo nunca seguimiento ni evangelio. Y resultó que no te quedó ni un miembro, al contrario, se te fueron 4 o 5 enojados porque algo pasó en la campaña que no les gustó. ¿Cuántos han vivido eso? No levante la mano, por favor.
Tengo 18 años sirviendo a Dios. Desde que me convertí, sirvo a Dios. Y 8 años en el ministerio. He visto muchas cosas. Y nací en cuna cristiana. La cuna era cristiana, yo no. Pero bendito Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Así que, hermanos, mucha gente está creyendo en Jesús, va a la iglesia, hermanos, pero no cambian. Hay mucha gente que viene a la iglesia y no cambian. ¿Sí o no? Sí. Levante la mano. ¿Cuántos han visto eso? A ver, pregunto, ¿por qué? ¿Alguien quiere darme una respuesta? ¿Por qué la iglesia no está cambiando? Porque no estamos predicando los pastores el evangelio. Otra vez. Porque los pastores no estamos predicando el evangelio. El problema somos nosotros. ¡Wow! De veras me estremezco porque hemos vivido eso nosotros. Estamos predicando muchas cosas y queremos, y lo tremendo, que salimos a evangelizar. Diga. Se está estafando a la gente desde el púlpito. Desde el púlpito se está estafando a la gente. ¿Estamos acá? Porque los pastores están dando mensajes bonitos y no trabajan conforme al plan de Dios. ¿A poco este es un mensaje bonito el que les estoy dando? Sí. No está habiendo cambios. ¿Por qué? Uno más. Porque el púlpito está tomado, voy a soltarme la greña por estafadores. Hablando algo que no conocemos o diciendo algo que no entendemos. ¿Quieres decir algo? No, que sí, cierto. ¿Qué fuimos llamados a predicar, pastores? El evangelio. ¿Qué estamos predicando? Contéstese usted. Endulzando el oído de la gente. La gente está siguiendo personas que se paran. Veo. Perdón, yo no digo que es así. Te veo en las naciones, te veo en púlpitos grandes, te veo allá. Y nunca vieron que el hermano no diezma, no ofrenda, es bochinchoso. Y que, o sea, ¿sí me explico? Y yo me quedo, ¡guau! Y nosotros los pastores seguimos trayendo ese tipo de predicadores. Motivación. Pero y ahí, ¿sabes qué hacen la iglesia? Brinca. Pero cuando oyen esto, hacen esto. Oh, Sama. Entonces, hermano, diga conmigo, es importante entender el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Apunta ahí, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el que soluciona el problema que los seres humanos nunca podrán resolver. ¿Estamos acá? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el que resuelve el problema que los humanos nunca podrán ¿qué? Resolver. Por eso es importante que nosotros nos vistamos del evangelio, no solo sepamos del evangelio, sino lo entendamos. Porque una cosa es saber y otra cosa es entender. Saber es solo recibir conocimiento, entender es vestirme de él y llevarlo a la práctica. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿el diablo sabe o no sabe? Así que no sepa la hermana Chencha. ¿Cuántos están acá? El evangelio es resolver el problema que los seres humanos nunca podrán resolver. ¿Quién es el evangelio? Diga conmigo, el evangelio es Cristo. ¿Quién es el evangelio? Cristo. ¿Quién es el evangelio? Cristo. El evangelio es Cristo. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 17. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 17. ¿Por qué Cristo, hermano? Porque la buena noticia es Cristo. ¿Qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando del problema, pero también estamos hablando de solo el problema. Ahora vamos a hablar de la solución. ¿Estamos acá? Si ustedes vieron, ahorita les estuve hablando cuál es. Porque la gente necesita aceptar a Cristo. Porque hay un problema sobre la humanidad. Y Juan 1:12 tiene que cumplirse en toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Toda criatura tiene que confesar que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Pero hoy la iglesia está gritando Cristo, 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 pero no sabe quién es Cristo. Ni la menor idea. Y no voy a preguntar personalmente, no se trata de eso. Yo también de gracia estos que Dios nos va dando. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de que juntos crezcamos y hagamos la obra que Dios nos ha encomendado como pastores. Den un aplauso a Cristo. Si nosotros queremos dar respuestas que solo solucionan los problemas terrenales de la humanidad, las cosas no van a cambiar. ¿Estamos acá? Vamos a leer Mateo capítulo 1, verso 17. ¿Quién lo tiene? Pastor Luis. Ay. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuántas son en total, pastor? 42 generaciones. 14 habla de 14 generaciones de Abraham a David, de profetas. Diga conmigo, profetas. Profetas. 14 generaciones de David. ¿Por qué de Abraham a David? Porque Abraham era profeta. ¿Estamos acá? Además, la Biblia registra a Abraham como profeta desde el Génesis. ¿Estamos acá? Dice que Abraham era profeta. De David a Babilonia, ¿qué era? 14, ¿qué? Diga conmigo, generación de reyes. ¿Qué? Eran reyes. Amén. ¿Estamos acá? Y de Babilonia a Cristo, diga conmigo, sacerdotes. Sacerdotes. ¿Cuántas generaciones estuvieron funcionando, hermanos? ¿Cuántas decíamos? 14 son 42 ¿qué? Generaciones. Según la historia habla de que son 4,000 años. Diga conmigo 4,000. 4,000 años donde Dios estuvo hablando a su pueblo. ¿Estamos acá? A través de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes. Y esto era una sombra, diga conmigo, sombra. Copia de lo que iba a manifestarse. ¿Estamos acá? Ok. Por 42 generaciones, los profetas trabajaron con el pueblo de Dios. ¿Sí? Y ellos tenían una función. Diga conmigo, una función. ¿Cuál era la función de los profetas? Porque el pueblo de Dios constantemente se alejaba de Dios. ¿Estamos acá? Y la función de ellos era hacer que el pueblo volviera a Dios. ¿Estamos acá? ¿Se acuerdan cuando Elías llegó y el pueblo estaba apartado de Dios? Dios lo usó para que el pueblo en ese momento regresara a Dios. ¿Estamos acá? Pero toda esta función que los profetas llevaron, hermanos, no fueron completamente perfectas, porque todos ellos, en algún momento, ¿qué pasó? ¿Fueron perfectos o fallaron? ¿Fueron perfectos o fallaron? Por eso, hermano, los profetas del Antiguo Testamento no son los protagonistas de la Biblia, sino lo que ellos profetizaron del profeta de profetas, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes vieron, en el esquema del camino de la salvación, decíamos verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. Ok, los reyes, el oficio de los sacerdotes, de los profetas, era abrir el camino para que el pueblo se volviera a Dios. Ellos eran los enviados para que el pueblo regresara a Dios. El oficio de los reyes era rescatar a los que estaban cautivos. ¿Estamos acá? Llevarlos a su reino y que ahí estuvieran con ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Libertad. Los reyes de Israel llegaban a los lugares y libertaban a la gente, a los cautivos, se los llevaban y se volvían pueblo de Dios. ¿Cuántos están acá?
¿Cuántos están acá? Pero miramos que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿falló o no falló? ¿Falló o no falló? Entonces le predicamos a los jóvenes que deben de ser como David, aunque mis respetos para David. ¿Cuántos están acá? Pero no es el protagonista. Dile que está a tu lado, no es el protagonista de la Biblia. Ay, ay, ay. Y miramos las generaciones de sacerdotes hasta Cristo. Estamos acá, tremendos sacerdotes de Dios. Tremendos sacerdotes Samuel. Estamos acá. Y muchos sacerdotes que miramos en la palabra de Dios. Y donde el oficio de los sacerdotes, ¿qué era lo que hacían los sacerdotes, pastora? Ofrecían por el sacrificio, por el pecado del pueblo, una vez al año. Y dice la palabra que ellos al oficiar, con mucho respeto para mi hermano, digamos que el pueblo pecado está el pueblo, al oficiar por el pueblo, el pecado era cubierto. Era cubierto para que Dios no viera al pueblo en pecado. ¿Estamos acá? Bien pecador el pueblo que era. Pero el pecado no era quitado. Y solamente era ese trabajo por un año. Porque el próximo año el sacerdote tenía que volver a sacrificar. Porque quiere decir que el sacrificio que hacía, diga conmigo, no era perfecto. ¿No era qué? No era perfecto, hermanos. ¿Estamos acá? No era perfecto, porque todo ello solo anunciaba la venida de lo perfecto. ¿Estamos acá? ¿Quién tenía que venir? El Cristo. Diga conmigo, el Cristo. Cristo. Ok. ¿Qué significa Cristo? ¿Alguien quiere ayudarme? El ungido. Ok. ¿Por qué el ungido? Porque estos profetas, estos reyes, estos sacerdotes eran ungidos para llevar el oficio. Nadie más podía hacerlo. Solo los que estaban, ¿qué? Ungidos. ¿Estamos acá? Pero ellos eran ungidos por personas. ¿Estamos acá? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero no solamente, aunque es real, la palabra Cristo significa que ungidos, amén. No solamente habla de ungido, también habla por qué Cristo, por qué el nombre de Cristo, cuando decimos Cristo, no es originalmente el nombre. ¿Estamos acá? Mateo 1:21 dice que su nombre es Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. El nombre de David era rey. El nombre de David era David, pero su oficio ¿era qué? El nombre de Elías era Elías, pero su oficio ¿era? ¿Sí me explico? Había un nombre y había una función. Entonces el nombre de Jesús, pues es que el nombre es Jesús, pero su oficio es Cristo. Por eso no tenga miedo cuando diga el hermano Jesús, ay, no es que Jesús, no, pero ese es Jesús el panadero, es Jesús el mecánico, pero hay un solo Cristo y que se llama Jesucristo. Y cuando decimos Cristo, decimos el verdadero rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote. ¿Por qué el verdadero? El que sin mancha alguna, el que nunca pecó, el que lo hizo perfecto. Lo perfecto, el plan de Dios se tenía que cumplir en la tierra. ¿Para qué? Diga conmigo, para solucionar los problemas. ¿Qué quiere decir? Porque voy a terminar. Que Cristo, hermanos, Cristo Jesús vino a ejecutar la obra. Él no vino a que le quitaran la vida, Él la dio. Estamos acá. Él la dio por nosotros. Abrió el camino hacia Dios. Amén. Dice San Juan 14:6. ¿Qué dice? Jesús es el camino. Ok. Vamos a terminar esta parte. Entonces, el pueblo, los sacerdotes, reyes y profetas, por 4000 años estuvieron hablando y oficiando hasta que llegara lo perfecto que es
Cristo. ¿Estamos acá? No pudieron resolver los profetas, los reyes y los sacerdotes el problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Este problema, ¿quién lo resolvió solo? Cristo. Lo resolvió Jesús con el oficio de Cristo. Por eso, como verdadero profeta, diga conmigo profeta. ¿Qué hizo? Acabó con la separación. Según San Juan 14:6. ¿Qué dice? Y Jesús les dijo: yo soy el único que puedo hacer que el hombre vuelva a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a mostrarnos cómo regresar a Dios. Él consumó lo que en 4000 años no se consumaron. En un solo día Cristo lo consumó. Cristo derribó completamente y quitó todos los problemas de la humanidad en un solo día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, como verdadero profeta, nos mostró y abrió el camino para que toda la humanidad volvamos a Dios. ¿Hay solución para todos? ¿Hay solución para los asesinos? ¿Hay solución para los idólatras? Entonces nosotros no tenemos que irnos a pelear con ellos, tenemos que llevarles el mensaje del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que mostrarles el camino de la salvación, y el camino es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es Cristo. Cristo, amén. Es la única forma que el hombre pueda volver a Dios. No hay otra forma. Estamos acá. Hebreos capítulo 10, versículo 19. ¿Alguien lo puede leer? Ya estoy concluyendo. Ya me pasé, ya pago. ¿Me quedan? ¿Termino? Así que hermanos. ¿Así que qué, pastora? Así que hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por el camino que qué. Que Él nos abrió. ¿Qué Él nos qué? ¡Wow! Ahora podemos entrar ante el trono de la gracia. ¿Cuánto la gloria a Dios? ¿Solo los pastores? Toda la humanidad. Dios puede agarrar a un asesino y convertirlo en su siervo. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede agarrar a un joto, perdón, así decimos en mi tierra, y convertirlo en su siervo. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El camino lo abrió. Cristo ha abierto la brecha para volver al Padre. Cristo rompió el velo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No había forma de regresar a Dios. No se pudo lograr a través de David. No se pudo lograr a través de los antiguos. Solo Cristo. Por eso la iglesia, en los labios, en la lengua de la iglesia, tiene que estar el evangelio. Amén. Y cuando decimos Cristo, estamos diciendo el que me abrió el camino para volver a mi Padre. Eso significa Cristo. Amén. Diga conmigo, verdadero rey. ¿Qué hizo como verdadero rey? Destruyó las obras. Vamos a leer nada más Hebreos 2:14. La iglesia a veces tiene miedo de decir algo que Dios ya dijo que pasó. Hebreos 2, así como cuando no conocía a Cristo y regañaba al hermano. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Cristo. ¿Quién participó de carne y sangre? Cristo, para destruir por medio de la muerte. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A quién destruyó Cristo? Al diablo. ¿A quién destruyó Cristo? Al diablo. Cristo destruyó al diablo. Hay mucho que hablar sobre el que destruyó al diablo. Quiere decir que Cristo desnudó al diablo, le quitó todo
lo que el diablo le había quitado a Adán y Eva en el huerto. Cristo le quitó a Satanás todo lo que el diablo le robó en el huerto del Edén a Adán y a Eva. Por eso es importante que todos nos encontremos con Cristo. Dice que Cristo destruyó al diablo. Dice la Biblia que lo despojó. ¿Sabe usted qué es despojar? ¿Es dejar completamente? ¿Para qué lo despojó Cristo? Diga conmigo, para entregarme a mí nuevamente toda esa bendición. Así que la iglesia, escúcheme pastores, y con mucho amor se lo digo, la iglesia ha sido enseñada a pelear sus bendiciones, que Cristo no pagó por ellas ya. ¿No fue perfecto lo que hizo Cristo? Que le estamos diciendo a la iglesia que haga algo para conseguir algo que ya Cristo lo consiguió. Nosotros solo recibimos desde que Cristo entró, ya recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dónde está el diablo? ¿Lo vas a poner tú debajo de tus pies? ¿O desde que aceptaste a Cristo, Cristo puso al diablo debajo de tus pies? ¿Esa es una bendición o no? Se solucionaron los problemas fundamentales. ¿Cuántos dicen gloria? Cristo destruyó al diablo. Primera de Juan 3:8 dice, porque para esto apareció, le estoy dando la cita, no la estoy escribiendo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, destruyó al diablo y destruyó sus obras, sus frutos. Por eso cuando la raíz cambia, hermano, el hermano, la persona cambia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora rectifico, porque hay mucha gente que ya dijo, ya confesó a Cristo, pero no ha habido cambios. ¿Saben por qué? Porque no les hemos enseñado correctamente. Si no conocen los beneficios originales de Dios, la gratitud se les va a ir rápido. Estamos acá. Un día le dije a una hermana, ¿usted por qué está en Cristo? Es que a mí me sanó cuando estaba yo enfermo. Y cuando no te sana y te toca morir, pues ya me llevó el diablo. Su fe estaba basada en la salud física. Estas son nuestras bases. Cristo, verdadero rey, verdaderos profetas, verdadero rey. Cristo vino como rey, como lo hacía David, como sombra, pero él vino el original a rescatar, porque el Hijo del Hombre vino, el Rey de Reyes vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y número 3, con esto concluyo. El oficio de sacerdotes. Cristo como sacerdote, diga, verdadero sacerdote. Verdadero sacerdote. ¿Qué hizo? Resolvió todos los problemas. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando Cristo iba al río Jordán a bautizarse? Aquí viene el Cordero de Dios, el que quita. ¿El que qué? ¿El que qué? El pecado del mundo. Y de una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No tiene que volver a oficiar, porque Él ya lo ofició. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Podrá darle un aplauso a Cristo esta mañana? Voy a leer esto rápido. Aceptar a Cristo, que es el verdadero ungido, es la forma de restaurar todos los problemas de la vida. Para resolver los 3 problemas espirituales del hombre, debemos aceptar a Cristo, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando nosotros lloramos, por eso es importante la oración. Parece como, ay, es que un día me dicen, es como un rezo. ¿Cuál razón? Estás declarando la victoria de Cristo. ¿Estamos acá? Cuando decimos Cristo, estamos diciendo el que destruyó al diablo para liberarnos. Cuando decimos Cristo, decimos el verdadero sacerdote, el que me quitó el pecado. Cuando decimos Cristo, mi verdadero profeta, el que me abrió el camino para volver al Padre. Por eso cuando la iglesia diga ahora Cristo, la iglesia va a decir con entendimiento. Y cuando el diablo escuche la voz de Cristo con el entendimiento de la iglesia, el diablo va a saber que su tiempo está corto, que muchas almas vendrán a Dios, que se levantarán los discípulos del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Discípulos de Jesús, discípulos que se parezcan a Jesús el Cristo. Amén.
Cristo a las calles, llevar a Cristo a las naciones, llevar a Cristo a las cárceles, llevar a Cristo. Déjate de llevar solo comida. Si le llevas una despensa a la hermana Chencha, se la va a comer en un día y va a seguir siendo una, perdóname señor, lo pensé, una desgraciada, sin gracia. Ya lo solté. Si no hay un cambio después de escuchar, yo cuando escuché el Evangelio, porque esto no se trata de un diseño coreano, hermanos. Damos un aplauso a Dios por nuestro misionero Pablo. Escúchame. Si esto fuera un diseño coreano o estadounidense, usted tiene todo el derecho de desecharlo. Así es. Escúcheme, y no va a pasar nada. Pero si nosotros desechamos este santo evangelio y seguimos hablando incoherentemente en el púlpito y no lo que Dios quiere que hablemos, y Jesús dijo que hablemos y enseñemos que la gente guarde, cuando Cristo venga no nos va a conocer. Así seamos muy conocidos en nuestra región. Si usted vaya y pregunta quién es Germán Vidal, todos le van a hablar cosas bonitas mías y cosas feas. Así como de ustedes acá si me pongo a preguntar. Entonces se trata de Cristo. Él es el protagonista de la Biblia. Amén. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Llevar a la gente al Juan 1:12. Porque dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Pero el 12 dice: más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios les bendiga.